baja, está de receso. Y bueno, vamos a ver, yo estaba viendo un poco, ¿no? Siempre que nos dicen que vamos a predicar, no siempre sabemos, como de, sí, tengo aquí como un montón de sermones, ¿verdad?, para la ocasión. No, siempre preguntamos a Dios qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere hablar, qué es lo que tiene para nosotros. Y viendo un poquito, yo me puse a recordar que hace unos años tenía un sermón, y de hecho lo vi ahí en la carpeta. Y el sermón se llamaba, fue allá por el 2023, me hace, y era justo en enero. Y el sermón, la predicación se llamaba ¿para qué vamos a vivir otro año? Y la realidad es que en el transcurso de estos años, de aquel sermón a hoy, hemos hecho bastantes cosas, hemos trabajado en muchas cosas. Nos cambiamos de lugar, llegó gente nueva, se fueron algunas personas a otras congregaciones, otros se fueron literalmente de esta tierra. Y la realidad es que hemos hecho mucho. Entonces lo que yo ahora me preguntaba es, ¿para quién lo hacemos? ¿Para quién vamos a vivir otro año? Porque muchas de las cosas que hacemos, si somos sinceros delante de nosotros mismos y delante de Cristo, las hacemos para nosotros mismos. No las hacemos por Cristo ni para Cristo. Mucho de nuestro día, muchas de nuestras fuerzas, mucho de nuestros años se va en vivir para nosotros mismos. Entonces la pregunta que hoy me hago es, ¿para quién? ¿Para quién vamos a vivir otro año? Porque todo lo que hagamos para nosotros mismos, aquí se va a quedar. Pero todo lo que hagamos para Cristo va a permanecer. Si el cielo y la tierra van a pasar, ¿qué nos hace creer que nuestras obras, que son para nosotros mismos, van a permanecer? Ni siquiera el cielo y la tierra van a permanecer para siempre. La Biblia dice que van a pasar. Pero nosotros vivimos como si nuestras obras, aquello que es para nosotros mismos, fuera a durar más que la tierra. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿para quién? De todo lo que hagamos, ¿para quién? De todo lo que permitamos este año, ¿para quién? De todo lo que nos toque pelear, de todo lo que nos toque perder, de todo lo que nos toque ganar este año, ¿para quién va a ser? Entonces, pensando en esto, iba a leer Lucas 12 y le voy a pedir que me acompañe. Lucas 12, del 32 al 34. Se lo voy a leer, nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y lo primero en lo que yo veo, que a mí me llama mucho la atención, es que nos dice, no teman, y nos habla como si fuéramos un rebaño de ovejitas. No teman, porque a vuestro Padre le pareció bien darles el reino. Cuando uno se pone a buscar en diferentes versiones y en las Biblias paralelas y empieza a leer
Lucas 12, es literal. Cuando dice, al Padre le pareció bien darles el reino, es literal. Entonces no está hablando de algo que va a venir cuando Cristo establezca y todas las cosas sean hechas nuevas y vayamos al cielo. Está hablando de algo que es literal en ese momento. A papá le pareció buena idea darles el reino. Entonces, yo quiero que mediten en lo literal. Nos dio un reino. Y cuando nosotros empezamos a ver, y Jesús inicia su ministerio y empieza a predicar, Jesús les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces todo lo que hace Jesús es predicar el reino. Dice, aunque nosotros vemos milagros y nos maravillan los milagros, lo que hace es predicar el reino. Y lo que va haciendo Jesús en milagros y en palabras es revelar su poder como hijo y como rey. Por eso cuando Jesús le ordena al mar que pare, el mar se para. Jesús está en la barca y el mar se le revela. Y era un mar que podía matarlos. Jesús se levanta y le ordena al mar que se detenga. ¿Quién hace eso? Un rey. Entonces todo lo que Jesús hace es hablar de reino, es establecer reino. Cuando Jesús asciende, o mejor dicho, antes de ascender, cuando muere, resucita, se va con los discípulos 40 días y dice Lucas en Hechos, y les habló por 40 días del reino. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, Apocalipsis nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. El reino es algo literal que ya nos fue entregado. ¿Cómo le hacemos para vivir? Cuando nosotros vemos estas palabras, hay una palabra cuando habla de reino que es basileia. Y le hablo de estas palabras porque quiero que vea el peso que las palabras tienen. No porque entendamos de algún concepto en griego, sino porque quiero que vea el peso que tenía cuando Jesús y los apóstoles hablaban de reino. La palabra basileia que se utiliza cuando él empieza a decir que les dio el reino es la misma palabra que utilizaban para referirse al Imperio Romano. Cuando los apóstoles llaman a Jesús Señor, es la misma palabra esquirios que se utilizaba para los emperadores, para los reyes. Cuando los apóstoles mencionan los evangelios a Jesús como Hijo de Dios, era el mismo concepto que se utilizaba para referirse a los césares. Los evangelios, los apóstoles, cuando empiezan a predicar, están poniendo a Jesús como un rey, literalmente. Por eso era tan grave el asunto. Por eso se alarmaban. Por eso la primera opción, la más contundente, la que le solucionaba el problema de tajo, era matarlo. Porque lo que estaban haciendo era grave, porque literalmente estaban hablando, estaban promoviendo otro gobierno. Era como si promovieran un golpe de Estado. Eso era lo que hacían. Eran las mismas palabras, eran los mismos conceptos, hablando de otro rey, de otro señor que iba a tener el poder político como de un emperador, como de un César. Hoy nosotros proclamamos a Jesús como rey, como Señor, como Hijo de Dios,
La pregunta es, ¿lo hacemos con el mismo peso? ¿Corriendo el mismo riesgo? ¿Entendiéndolo como ellos lo entendían? Porque realmente estaban promoviendo otro reino. No era vivir aquí y allá. No era hablar de Jesús y honrar al César. Por eso los mataban en los coliseos. Yo no sé qué maravilla le encuentra a la gente ir a ver un coliseo. Huele a muerte seguramente ahí. La sangre que se derramó ahí sigue clamando, porque son mártires. La gente va y se toma foto. Porque promovieron, proclamaron otro reino. ¿Lo hacemos nosotros con la misma conciencia? Por mucho tiempo, el reino se predicó en las iglesias como algo escatológico, como algo del fin de los tiempos. Se entendió así, se predicó así, se evangelizó así, como el reino, como algo futuro, como algo que iba a venir cuando regresara Cristo. Y mucho tiempo lo entendimos así, y de tanto repetir, lo empezamos a creer así, como algo futuro. Pero no es esa la enseñanza de Jesús, no es esa la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque su enseñanza fue ir estableciendo el reino en ese momento. Lo que hicieron los apóstoles en todo este trabajo que hicieron de evangelismo, que se fueron recorriendo, que llegaron a otros territorios, que llegaron a otros continentes, caminando, en caravanas, en barcos. Lo que hicieron fue un trabajo de conquista. No solamente promovieron otra religión, no solamente quitaron ídolos o quitaron dioses paganos, dioses griegos. Lo que hicieron fue conquistar territorios. Eso es reino. ¿En dónde estuvo la victoria? En que conquistaron territorios, en que establecieron reino en la tierra, literalmente. Cuando Roma se da cuenta, primero los quiere matar en los coliseos, que era lo que le decía, y luego cuando pasa el tiempo se da cuenta que con matarlos no va a acabar con ellos. ¿Y qué hace? Lo convierte en estrategia. Y Roma empieza a gobernar desde el cristianismo. ¿Era el cristianismo de los apóstoles? No era el cristianismo de los apóstoles, pero Roma lo utilizó y empezó a gobernar. Eso que hace Roma llega hasta México, llega hasta España, llega hasta México, y nosotros somos conquistados gracias a la religión. Es todo esto que nos dicen: adoctrinamiento, sincretismo, la religión. Y usted puede ir y buscar los relatos de los frailes, de cómo empezaron a evangelizar todo México. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, nos damos cuenta que ellos vieron que se podía gobernar desde ahí. Hasta que un día, en el siglo XIX, llega Benito Juárez, luego vienen otros presidentes, luego está Porfirio Díaz, y empiezan a reformar el país. Y una de las cosas más importantes que hace Benito Juárez es que empieza a hacer laico las instituciones del país. Es decir, Juárez se da cuenta que se gobernaba desde el clero, y lo que él hace es empezar
a hacer todas las instituciones laicas. La educación es laica. ¿Quién era Juárez? ¿Quién era Porfirio Díaz? ¿Por qué llegaron a la presidencia? ¿Cómo es que tuvieron tanto poder? Eran masones. Usted busca en internet, no en cualquier página por supuesto, pero ve documentos de historiadores y eso está más que comprobado. Eran masones, fueron muy reconocidos. Y si no, ahí está Guanajuato, usted va a Guanajuato y ve todos los símbolos. Y ve el Teatro Juárez, y ve las reuniones. Ahí está. En la tierra, sí. Instaurado desde la tierra. Ya no está Juárez, ya no está Díaz, ya no hay restos de ellos, pero lo que gobernaron sigue ahí, en leyes, en reformas, en edificios, ahí está. Porque entendieron cómo se gobernaba. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le hablo de esto? Porque es muy evidente cómo se dieron cuenta de cómo esto funcionaba y lo utilizaron para gobernar. Deja de gobernar la iglesia y empiezan a gobernar estos hombres. ¿Apoyamos un bando u otro? No. Simplemente son hechos, ahí están, repercuten en la historia, repercuten en el territorio, repercuten en la forma en que vivimos. Es gobierno. ¿Hasta dónde llega? Hasta el hecho de que sus niños van a la primaria y a la secundaria y a la preparatoria y tienen que aprender quién fue Benito Juárez. Y tienen que aprender quién fue Porfirio Díaz. ¿Quién fue Lerdo de Tejada? Así repercute. Llega hasta sus hijos. Usted los manda a la escuela porque van a aprender y hasta ellos llegan lo que estos hombres hicieron, cómo reformaron. Es gobierno. ¿Cómo? Si a la manada pequeña se le dio el reino. Si por donde le buscamos no hay sentido figurado, no hay algo dogmático, no hay algo de adoctrinamiento, es literal, es un reino. Cuando nosotros vemos Lucas 12, y usted puede echar ahí un vistazo en su Biblia, encontramos que un hombre, antes de llegar a esto, un hombre se acerca con Jesús y le dice, oye, dile a mi hermano, le pide a Jesús que sea juez, y le dice, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Entonces Jesús le responde con una parábola del rico insensato. ¿Qué hizo el rico insensato? Hizo muchas riquezas para sí mismo, buscaba cómo expandir esas riquezas, en dónde guardarlas, cómo invertir. Y Jesús dice, pero él no sabía que esa noche iban a pedir su alma. Todo Lucas 12, cuando nosotros empezamos a leerlo, cuando empezamos a fijarnos como en los pequeños detalles, si le sacas los subtítulos, si le sacas las divisiones a Lucas 12, te vas a dar cuenta que todo el tiempo Jesús está hablando de reino. Está hablando de jueces, está hablando de división, está diciendo que va a haber división por causa de un reino. Y todo lo
lo que Jesús empieza a hablar es reino. Durante la última predicación del año, que fue un domingo, que fue el domingo 28, apunté en la libreta, sí, se lo digo acá tal cual: Jesús vino a instaurar un reino. Cuando apunto esto, Jesús vino a instaurar un reino, lo que pasa con mi cabeza es que yo me voy a otro lado. Entonces puse ahí un apunte de una cosa que me empecé a preguntar a mí misma. Entonces lo que me preguntaba es si realmente el Sanedrín, los escribas, los fariseos, los saduceos, no se dieron cuenta. Conocían las profecías mejor que nadie. Si algo sabían, lo único que sabían era la ley y los profetas. No le importaba nada más, no le importaban cómo vivía el pueblo. La ley y los profetas. ¿No se dieron cuenta de las señales? Porque pasa. Es decir, no podemos juzgarlos. A veces nosotros no nos damos cuenta de las señales. Ellos no se dieron cuenta. O vieron las señales, pero no era el reino que estaban esperando. Pero esta no era la pregunta importante. La pregunta importante era: ¿qué reino esperamos nosotros? No era lo que ellos esperaban. Están en el pasado. Nosotros que hoy estamos aquí, ¿qué reino esperamos nosotros? Entonces, pensando en eso, uno empieza a ver, empieza a buscar en la Biblia a esta gente que participó o no participó del reino. Entonces te das cuenta que en este entender y percibir las señales y darse cuenta del reino está el que se da cuenta, el que dice: algo está pasando aquí, esto es importante, esto viene del cielo, esto es de Dios, pero no quiere dejar lo que tiene. ¿Quién? El joven rico. Se dio cuenta, vio que algo diferente había en Jesús, se acerca hasta Jesús, lo reconoce como maestro, le dice que cumple toda la ley, pero cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, dice que se entristeció y se fue. Y cuando dice que se entristeció, se refiere a que tuvo un dolor emocional muy profundo. Y a pesar de ese dolor emocional tan profundo, se fue. Vio algo en Jesús, sí. Se dio cuenta que ahí había algo grande, que era diferente. Sí, se dio cuenta, supo reconocerlo como maestro, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo. Si uno puede pensar: bueno, es que era rico. Y yo de pronto, cuando pienso en el joven rico, lejos de juzgarlo, digo: bueno, es que ha de estar difícil ser rico y que Dios te pida todo. Lo que en realidad me entristece es que nosotros no somos tan ricos. Y aún así nos cuesta dejar lo que tenemos. No tenemos mucho que perder en este mundo. Riquezas, dinero, fama, posesiones, no tenemos. Y aún así nos cuesta.
Yo puedo entender al joven rico, pero ¿podrá el joven rico entendernos a nosotros? Entonces a lo mejor podemos pensar, bueno, es que tengo mucho que perder. Pero no tenía Pablo mucho que perder. No tenía Mateo mucho que perder. No tenemos mucho más que ellos. No tenemos más dinero. No tenemos más conocimiento. No tenemos un mejor trabajo que Mateo. Y aún así nos cuesta. Podemos entenderlos a ellos, pero no creo que ellos puedan entendernos a nosotros. Cuando seguimos avanzando, vemos que hay otra gente. Primero estaba el que se daba cuenta, pero tenía mucho que perder. Y luego está el que se da cuenta, pero no es lo que esperaba. Piense en alguien así. Se da cuenta, está muy de cerca y ve absolutamente todo el poder sobrenatural del reino, pero no es lo que esperaba. ¿Sabe quién es? Judas. Lo vio de cerca, vio mucho, pero no era lo que esperaba. Juan 12:3 nos dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ya ve que Juan es bien dedo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando Jesús habla de Judas, lo describe como diablo. ¿Qué quiere decir? Aquel que traiciona, aquel que engaña, precisamente para establecer, mejor dicho, para romper una relación. Así describe Jesús a Judas. Lo que leímos de Judas es una de las pocas veces que habla. Y realmente no podemos saber si Judas hablaba poco o si los discípulos, los apóstoles que escriben los evangelios, omitieron lo que Judas en algún momento pudo haber dicho. Es lógico, sí, parecería indigno meter a Judas en los evangelios, creo yo. Entonces no sabemos realmente qué tanto hablaba o no hablaba. Pero sí, en estas dos cositas nos podemos dar cuenta del carácter que tenía Judas. Entonces, algo que sabemos de Judas y que es importante que sepamos, es decir, que traigamos, es que cuando Jesús dice que va a ser entregado, ninguno de los discípulos sospecha de Judas. Lo que hacen los discípulos es decir, ¿seré yo? Entonces, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, lo que hacen ellos es verse a sí mismos, ¿seré yo? Pero no se les ocurrió pensar en Judas, porque confiaban totalmente en lo que Judas hacía.
No sabemos cuándo fue llamado, no sabemos cómo fue llamado. Sabemos que los discípulos, los 11, confiaban en Él. Cuando nosotros empezamos a investigar a Judas, nos damos cuenta que algunos escritores dicen de Judas que era una persona que al inicio amaba a Jesús, pero que luego se fue dando cuenta que no era lo que él esperaba. Otros dicen que en el afán de presionar el establecimiento de un reino terrenal, va y entrega a Jesús, como presionándolo a manifestarse como rey. Otros dicen que nunca creyó en Jesús, que siempre le pareció algo raro y que en realidad era algún tipo de infiltrado que caminó con ellos buscando el momento de entregar a Jesús. Una partecita que quiero leerles, que dice uno de los escritores, de los historiadores, es: el cáncer, hablando de la avaricia, ¿no?, de Judas, el cáncer de esta avaricia se extiende desde lo material, porque él robaba, hasta lo espiritual. Y quiero que vea esto, dice: para ninguno de los discípulos el desvanecimiento del sueño de un reino terrenal de pompa y gloria trajo más desilusión que para Judas. Al final, describen a Judas como una persona que estuvo dentro, que vio los milagros, que vio lo sobrenatural, que se daba cuenta que este hombre tenía poder sobre todo lo creado, pero que no era el reino que él estaba esperando. Y en su afán de hacer algo terrenal, va y lo entrega. Este amor y esta avaricia tan grande que Judas tenía por su idea de reino, lo lleva a matarse. Hay gente que abandona la iglesia, que abandona el reino, porque no es la idea que tenían de reino. ¿No es eso matarse? ¿No es eso un suicidio espiritual? ¿No es Judas? ¿Por qué hablo de Judas? Porque también esperaba un reino. Pero como le digo, no era el reino. No era lo que Jesús estaba haciendo, lo que él esperaba de un reino mesiánico. Hace negociaciones porque cree que su idea es mejor. Vende a Jesús, lo entrega y bueno, todos sabemos lo que pasa. Las monedas, se compra un lugar y se mata. A lo mejor pensar en Judas se asusta un poco. A mí me asusta cuando de pronto veo a Judas. Pero yo me pregunto si cada vez que nuestro nombre se establece por encima, cada vez que servimos por nuestro nombre, cada vez que damos por nuestro nombre, cada vez que aquello que se mueve desde acá es nuestro nombre, ¿no es ese Judas? Cada vez que anhelamos un lugar para que figure nuestro nombre, cada vez que buscamos reconocimiento para que figure nuestra cara, nuestra imagen, para ser conocidos nosotros, ¿no es ese Judas? Porque no es el reino de Cristo el que se está exaltando. Cada vez que es más importante
nuestra emoción, la que se mueve, la que se imparte, ¿no es Judas? Ahora, no quiero que piense que la palabra está juzgándonos, ni tampoco que esté diciendo que usted es Judas y que tiene cosas de Judas y que tiene parte del carácter de Judas. No estoy poniendo un peso sobre usted, pero sí digo que existe. Sí digo que hay gente que sirve, que hay gente que predica, que hay gente que ministra, que hay gente que hace vida de iglesia por causa de su reino, no el de Cristo. No digo que sea usted, digo que es real, digo que existe. Digo que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Lo que sí me parece muy importante es lo que hacen los discípulos, porque no pusieron la mirada en el otro. Nunca se detuvieron a averiguar si el traicionero era otro, si el que lo hizo mal es otro, si el que va a entregar a Jesús es otro, sino que lo primero que piensan es: ¿seré yo? ¿Soy yo el traicionero? ¿Soy yo el que está edificando otro reino? ¿Soy yo? Y esa sí debería ser nuestra pregunta. ¿Seré yo, Señor? Cuando no me parecen las cosas, cuando señalo, cuando digo, el pastor se equivoca, cuando digo, son exageraciones, ¿seré yo? Cuando no alcanzo a ver lo que el otro está viendo, ¿seré yo? Porque esa es la actitud de un discípulo, ¿seré yo? Eso sí es algo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer lo que Judas hizo. Es muy fácil construir reino con base en opinión. Y es muy difícil cuando vemos que las cosas están mal o no nos parecen, preguntarnos, ¿seré yo? Yo solo lo dejo ahí, ¿no? Como sobre la mesa. Esa es la actitud de los discípulos. Cuando vamos avanzando, vemos que hay otros, los que se dan cuenta del reino y se quedan. La iglesia. Y lo que voy a hacer es leerles citas y luego usted las apunta o las lee. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Apolos y qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor.
Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se prepuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Última cita, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y quiero que vea el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Vea bien el versículo 21. A quien de cierto es necesario, o sea, a Jesús, a Cristo, que el cielo retenga, que el cielo no lo deje salir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Si los cielos están recibiendo a Jesús, lo están reteniendo, entonces ¿quién restaura todas las cosas en la tierra? Nosotros. Jesús está allá. El Cristo allá, retenido en los cielos. ¿Quién se mueve en la tierra? ¿Quién restaura todas las cosas en la tierra? ¿Quién reconcilia todas las cosas en la tierra? ¿A quién le encomendó el trabajo? ¿A quién le dio el reino? Para que empiece a establecer reino en la tierra. A nosotros, a la iglesia. Pero no somos conscientes de lo que se nos entregó. No somos conscientes. Apenas y alcanzamos a ver pequeñas cosas que nos fueron entregadas, pero no somos conscientes de cuánto pueden repercutir en la tierra, porque si fuéramos conscientes, gobernáramos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque sabe, los 2 años anteriores, siempre la palabra que recibimos fue que íbamos a pelear. ¿Siente como que las ganó todas? Sea sincero. Hubo guerra, eso está, esa no es pregunta. La guerra estuvo los 2 años. La pregunta no es si cree o no cree que hubo guerra, la guerra estuvo ahí,
Eso no está en cuestión. La pregunta es, ¿cree que la ganó toda? ¿Se siente como que ganó todo lo que se presentó? Le hago otra pregunta. ¿Sabe contra qué peleó? ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Cuál fue el espíritu contra el que peleó? No, porque me va a decir, bueno, la enfermedad, el trabajo. Sí, hermano, eso todo, aquí y afuera. ¿Cómo se llama? No sabemos. No podemos ganarlas todas si ni siquiera sabemos contra qué estamos peleando. ¿No sentía este año como que tenía ganas de pelearse con todo el mundo? Como que le parecía que muchas cosas estaban mal y se quería pelear. ¿No le decía a su espíritu que tenía que pelear? Su espíritu se daba cuenta, el alma se daba cuenta. Pero no supimos contra qué estábamos peleando. ¿No sentía como que un día todo estaba en contra suya? Y usted se enojaba y no sabía cómo solucionar las cosas. Pero no supimos. Por eso le hablo de gobierno. Por eso le hablo de reino. Porque el día en que nosotros empecemos a tomarnos el reino en serio, ese día nuestros problemas se van a hacer más pequeños. No subestimos sus problemas. Sé que la falta de dinero es muy real. Sé que la enfermedad es muy real. Sé que la muerte es muy real. No subestimo sus problemas. Pero sí podemos reducirlos a una sola cosa que no digo yo, que dijo Jesús. Y es: busquen primero el reino y todas las otras cosas les van a ser añadidas. Jesús sí redujo todos nuestros problemas a buscar el reino. No es que el pastor o que los maestros o que los ministros hagan menos los problemas a los que nos enfrentamos. Es que Jesús los redujo a una sola cosa: buscar el reino. ¿Saben? Es distinto, es muy distinto lo que le pasa a un Judas que lo que le pasa a un Pedro. Judas tuvo muchas oportunidades. Y cuando uno lee lo que Jesús decía cuando estaba cerca de Judas, uno se da cuenta que tuvo muchas oportunidades. Pero cuando Jesús habla con Pedro, le dice: Satanás pidió tu alma para zarandearla como a trigo, pero yo rogué que tu fe no faltara. Y Pedro también traiciona a Jesús. La diferencia es que Pedro lo hizo porque tenía miedo. No buscaba lo suyo propio. No buscaba un reino personal. Tenía miedo. Porque sabía que si él decía justo ahí que era seguidor de Jesús, lo podían matar.
que no iba a salir de ese lugar. Él lo creía así, a pesar de que Jesús ya había dicho que no había perdido a ninguno excepto a Judas. Pero Pedro no se dio cuenta que su salvación ya estaba dicha en la última oración de Jesús. Fue tanto su miedo que no se dio cuenta que ya le habían prometido que iba a vivir. Es distinto. Tuvo mucho miedo de morirse, tuvo mucho miedo de renunciar, hasta Jesús va y lo llama otra vez, exactamente como lo llamó la primera vez, pescando. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos va a volver a llamar? ¿Sabe? Quiero terminar esto con un sueño que tuve hace un año. Y como tengo otra libreta, porque es otro año, y así funciona la gente que tiene TOC, me puse a transcribir el sueño porque lo creí importante para este año. Aquí se lo voy a leer. Entonces el sueño, esta transcripción con algunas notas agregadas. Esto es de febrero del 2025. Dice: recuerdo el sueño, pero transcribo algunas cosas que escribí hace un año. Estaba con algunas personas de la iglesia, creo que estábamos en otra ciudad y habíamos salido a caminar. Dice: yo quería ver un paisaje, era una montaña, para ir hacia allá había un recorrido que era como un parque, teníamos que atravesar un parque. Recuerdo que llevaba a Hasia de la mano. A mitad del parque, dice, a mitad del parque podíamos ver el paisaje. Era un monte a lo lejos. Para ser sincera, no parecía extraordinario, como cuando las cosas tienen una belleza que no cuentan a todo el mundo. Hace un año apunté que era hermoso, todo un paisaje. Lo es. Sin embargo, mucho más cerca de nosotros, justo en una parte del parque, se alzaba un árbol enorme. Era inmenso, hermoso y brillante. Su copa llenaba la vista y no se podía dejar de ver su fruto, tan brillante como un foco de luz amarilla. El tronco era enorme y conforme levantabas la vista, lo llenaba todo hasta que en lo alto, subiendo por las ramas, lo veías. Un simio alimentándose del árbol. Era su hogar, creo ahora. Lo veía y me preocupaba que pudiera atacarnos, así que le decía a las personas que nos fuéramos de ahí y regresábamos al lugar donde estábamos, creo, hospedándonos. Aunque no veía ese lugar, solo lo supongo. Y para terminar el chisme, la persona a la que le decía era Mano Panchito. No está apuntado aquí, pero estaba ahí. Ahora bien, lo creía entonces y lo creo hoy. El árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el simio estaba ahí y porque por muchos días la imagen me perturbó y no salía de mi mente. Nos robó la vista del monte, parecía más atractivo, más brillante y mucho más cercano. Cuando lo ves, es tan sorprendente que llena la vista. El monte es Sión. Si buscas una foto en internet, es igual.
solo que sin construcciones, sin fortaleza. No muy llamativo, atractivo solo para quienes lo conocen. Íbamos hacia allá, pero fue tan hechizante y aterrador ver el árbol del conocimiento que nos detuvimos y volvimos a nuestro lugar. Si vuelves a ver Sión, no te detengas. Se los digo porque en el sueño estaban ustedes. Si en el sueño he estado yo, no tendría por qué contárselos. Pero en el sueño, no solo yo me detuve, ustedes se detuvieron. Fue tan llamativo ver el conocimiento y fue tan aterrador no saber qué tanto conocimiento era. Y dio tanto miedo que pudiera haber un enfrentamiento en ese lugar, que no llegamos. No llegamos a Sión. Yo sé que a muchos de ustedes les da miedo no saber y que muchos de ustedes se consideran menos por no saber. Se consideran menos capaces, menos inteligentes, menos preparados para tocar, para ministrar, para enseñar, para predicar. Se consideran menos. Y eso es que el árbol del conocimiento es tan sorprendente que a ti te da miedo ser tan pequeño y no saber. Y no llegas. No llegas porque te deslumbra tanto lo que otros saben y te da tanto miedo no saber, no ser capaz, renunciar y no tener que hacer, ocupar un lugar y equivocarte. Y nos regresamos. Porque es más fácil regresarte que llegar a Sión. Sión no está cerca. Pero lo vimos solamente a lo lejos. Mi oración hoy es que sepas que a pesar de que el árbol del conocimiento ofrece mucho, y es tan grande y es tan sorprendente, no tengas miedo y sepas que se te dio el reino y que puedes hacer porque se te dio el reino. Desde Sión se gobierna. Pero no podemos llegar si nos aterra tanto no saber. Y si seguimos viéndonos incapaces, y esa incapacidad nos estorba para ocupar el lugar que Dios realmente nos dio. Mi oración hoy es que podamos vivir este año no para nosotros mismos, sino para gobernar, para establecer reino y para que al fin podamos hacer aquello que Dios nos entregó, para que al fin podamos ver que somos esa manada pequeña y que el reino se nos dio. Te voy a pedir que te pongas de pie.